Hoy quiero terminar acerca de esta serie de mensajes que estábamos llevando a cabo con el tema de las bienaventuranzas. Amén. Quizás no hemos podido hacer de manera seguida esta serie de mensajes debido a que hemos tenido predicadores invitados. Hemos estado, gloria al Señor, haciendo la obra de Dios también en otras provincias, pero hermanos, a pesar de que quizás no hemos podido de manera seguida llevar a cabo esta serie de mensajes, hoy vamos a culminar. Amén. Pues poco a poco hemos venido compartiendo, gloria a Jesús, cada una de las bienaventuranzas y hoy estaremos finalizando. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 10. Coloquémonos de pie, por favor, por reverencia a la palabra del Señor. Repito, Evangelio según San Mateo. Vamos a leer en el capítulo 5, versículo 10. Amén. Vamos a leer la Sagrada Escritura con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la Escritura: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Levante su Biblia, levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora habla mi vida a través de tu palabra. Edifícame y bendíceme, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor, y brindarle un fuerte y bonito aplauso para Cristo Jesús. A ver, que sea bien fuerte ese aplauso para el Señor. Alábelo, iglesia, porque Cristo vive. A su nombre. Hermanos, como hemos hablado a lo largo de esta serie de mensajes, la palabra bienaventurado significa dos veces feliz. Jesús nos describe quiénes verdaderamente son felices. Amén. Son felices, aleluya, los pobres en el espíritu. Y esto Jesús señala no a aquellos que de repente no buscan al Señor, porque quizás lo primero que se nos viene a la mente cuando definimos pobre en el espíritu es aquel que no ora, no ayuna. Pero no es así. Vimos en aquel día o cuando comenzamos esta serie de mensajes que el pobre en el espíritu es aquel que no está conforme con su nivel espiritual, que a pesar que congrega, ora y ayuna, quiere más y se esfuerza por alcanzar mayores niveles de espiritualidad en la presencia de Dios. De los tales es el reino de los cielos. Son felices los que lloran. Parece algo contradictorio, pero hermanos, son felices porque tendrán la consolación de parte de Dios. Y no hay nada más lindo que ser consolados por Dios. Son felices los mansos. Son felices, aleluya, los que tienen hambre y sed de justicia. Son felices los misericordiosos. Son felices los de limpio corazón. Son felices los pacificadores. Cada una de estas acciones se resume en algo. Se resume en creyentes, hermanos, que hacen la voluntad de Dios. Repito, todas estas descripciones señaladas en estas bienaventuranzas describen a un creyente que hace la voluntad de Dios. Un creyente pasa momentos de lloro. Un verdadero creyente no se conforma con su nivel espiritual, quiere alcanzar mayores niveles. Por eso no solamente se conforma en venir los domingos, no se conforma con venir cada 15 días, no, el creyente quiere más. Un creyente, hermanos, verdadero no se conforma con el nivel espiritual que tiene, quiere más. Un creyente verdadero es misericordioso, es manso, es pacificador, no anda contendiendo, peleando con su prójimo, peleando con sus familiares, con sus hijos, con su esposo. Trata de poner paz. Todas estas actitudes que hemos visto en los domingos anteriores, repito, señalan al verdadero creyente.
las características de un verdadero creyente. Entonces, cuando este creyente es verdadero, viene lo que acabamos de leer. El creyente verdadero siempre va a padecer persecución por causa de la justicia, es decir, por causa de hacer la voluntad del Señor. Va a padecer persecución e igualmente por causa de Jesús será vituperado y le perseguirán y dirán toda clase de mal contra este creyente mintiendo. ¿Cuántos de nosotros quizás pasamos por esas situaciones, no? Se levantan familiares, se levantan personas y señalan toda clase de mal y te acusan hasta mismo con mentiras para hacerte sentir mal. Pero todo por causa del Señor. ¿Cuántas veces quizás hemos tenido que soportar vituperios e insultos por causa de hacer la voluntad de Dios? Porque quizás estamos sirviendo al Señor, estamos tratando de ir en el camino recto, estamos haciendo algo para Dios y de repente se levanta alguien y empieza a vituperarte, empieza a insultarte, empieza a decirte cosas que no son. ¿Cuántos han pasado por este tipo de situación? La mayoría, ¿cierto? ¿Y qué produce esto en nuestros corazones? Tristeza. Como que nos desanimamos. ¿Y sabe por qué produce esto tristeza? Porque nosotros como creyentes pensamos que nosotros, es decir, que todas las personas tienen que aceptarnos y que a todas las personas debemos agradar. ¿Por qué? Porque nuestro concepto es que nosotros no hacemos daño a nadie, y es verdad. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios y cumpliendo con los requisitos antes mencionados, siendo pacificadores, mansos, etcétera, etcétera, nosotros decimos, nosotros no hacemos daño a nadie. Al contrario, oramos por las personas, las bendecimos. Entonces, ¿por qué tenemos que sufrir? Es la gran pregunta, ¿no? Sentimos tristeza porque esperamos que conforme nosotros estamos haciendo bienestar a los demás, que la gente nos dé lo mismo. Pero cuando no recibimos lo mismo, al contrario, recibimos insultos, recibimos señalamientos, recibimos persecución, nos decepcionamos y muchos se desaniman y dicen, no, ¿para qué sigo sirviendo al Señor? ¿Para qué sigo buscando a Dios? Yo no hago nada malo, pero la gente no hace más que cuestionarme. Mi familia no hace más que perseguirme, levantarse contra mí. Porque muchas veces esperamos recibir de la gente lo que nosotros estamos dando, pero resulta que no es así. Y te voy a explicar a la luz de la palabra del Señor por qué. ¿Por qué, hermanos, tenemos que padecer persecución si no hacemos nada malo? Si venimos a la iglesia, si oramos, ayunamos, ¿por qué tenemos que pasar persecución? Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 20. Aquí, hermanos, la palabra de Dios nos revela una tremenda realidad y aquí vamos a entender el por qué tenemos que pasar persecuciones. Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 20, dice la escritura, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece al Señor. Ahora, hermanos, si nos ponemos a analizar en medio de un mundo y más en estos tiempos donde se ha multiplicado tanta la maldad, donde, hermanos, nuestros líderes políticos han creado leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, en medio de esta generación que estamos viviendo, hermanos, que es una generación que lamentablemente está yendo por un camino de maldad, hermanos, seremos aborrecidos. Es por eso que si usted, hermanos, se para a predicar en la mitad de un parque, muchas personas te van a señalar, muchas personas te van a cuestionar y te van a tratar mal y te van a insultar. Porque lamentablemente la gente que anda en el mal camino aborrece la luz.
Y aparte de esto, Jesús también advirtió algo más aquí en San Juan, capítulo 15, versículo 18. Repito, ahí mismo en San Juan capítulo 15, verso 18, dice la escritura de la siguiente manera: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os... ¿Te das cuenta por qué tenemos que pasar persecución? ¿Por qué tenemos que soportar vituperios, críticas, señalamientos de otras personas? Porque, hermanos, nosotros no somos de este mundo. Vivimos en él, pero no somos de él porque Jesús nos escogió. Por eso es que muchas veces nuestra familia se levanta, hermanos, y nos insultan y nos aborrecen y nos cuestionan por venir a la iglesia. Cuando tú decides entregar tu vida a Dios y decides bautizarte, ahí van a estar los amigos tuyos. Oye, pero ¿para qué te vas a bautizar? ¿Para qué cambias tu forma de ser? ¿Para qué cambias tu forma de vestir? Entonces toda aquella gente que aborrece las cosas de Dios, también te van a aborrecer a ti. Es como una ley. Jesús mismo lo experimentó. Él mismo dijo: si el mundo os ha aborrecido, sepan que a mí me aborreció primero. Entonces, por eso es que mientras que estemos en el camino correcto, buscando a Dios, hermanos, vamos a ser aborrecidos, vamos a ser criticados, señalados. Si el creyente no quiere ser criticado, señalado, aborrecido por el mundo, pues tiene que, hermanos, convertirse al mundo, volverse al mundo. Por eso es que triste y lamentablemente hay creyentes, hermanos, que aunque son creyentes, entre comillas, andan como el mundo, porque no quieren ser aborrecidos por el mundo, porque quieren caer bien a la gente del mundo. Entonces, hermanos, ellos no tienen una sana doctrina. Ellos ya no viven en santidad, porque si se santifican para Dios, entonces el mundo los va a aborrecer, la gente los va a criticar. Entonces, para no ser criticados, sencillamente, hermanos, andan conforme el mundo anda. Jesús fue muy claro en esto. Y él señaló: si fueres del mundo, el mundo os amaría. Entonces, por eso es que hay creyentes que prefieren no acercarse y no vivir tanto en santidad para el Señor, para que la gente no los aborrezca. Pero yo te pregunto en esta hora, ¿tú a quién prefieres caerle bien? O mejor, ¿de quién prefieres tener una buena opinión? ¿De la gente que te rodea en el mundo o de Dios? ¿Seguro? Porque si tú prefieres tener una buena opinión de Dios, la gente aquí en el mundo, vecinos, familiares, amigos, te van a aborrecer. Te van a aborrecer. Pero vamos a tener la satisfacción que Dios va a tener una buena opinión de nosotros. Entonces ese es el costo, ese es el precio. La gente en el mundo, hermanos, la gente que no tiene a Dios en su corazón, la gente que no quiere saber a Dios, siempre nos van a criticar. Siempre van a cuestionar el hecho que vengamos a la iglesia. Yo me acuerdo que cuando recién estaba dando mis primeros pasos en la fe, yo todavía estudiaba. Y en esas épocas era terrible, hermano. Yo al principio no quería no quería decirle a mis amigos que era cristiano, porque yo sabía que me iban a rechazar. Entonces yo por eso cuando iba a la iglesia escondía la Biblia. Si veía algún compañero que pasaba por frente de la iglesia y yo estaba orando, me escondía, porque yo recuerdo que congregaba en un anexo de la ciudad donde yo vivía, y era un anexo pequeño en una esquina y tenía ventanales por todos lados.
Y yo me acuerdo que un día pasó un amigo de estudio, un compañero de estudio, pasó por todo el frente y se me quedó mirando, y cuando yo lo vi, yo me agaché porque no quería que me viera. Yo sabía que si yo me revelaba como un cristiano, en el sentido de dar a conocer que era un cristiano, hermano, yo me iba a enluchar. Y al siguiente día, cuando fui a estudiar, ese compañero me dijo: oiga, Giovanni, yo a usted lo vi en una iglesia evangélica arrodillado orando. Y yo le dije: ¿yo? Y él me decía: sí, era usted. No, yo no fui. Yo no estoy yendo a ninguna iglesia. Hermano, yo cuando me iba para la iglesia iba con una Biblia, y en esas épocas yo no tenía la Biblia Reina Valera 1960, yo andaba con una Biblia católica, Dios habla hoy. Y esas Biblias católicas son de un tamaño bastante grandes. Y yo iba con mi Biblia, pero veía a un amigo y escondía, y para estas era notorio porque era un tremendo libro. Y yo escondía la Biblia. Y yo hacía esto, hermanos, porque yo sabía que el día en que yo dijera que me había vuelto cristiano, ahí yo me iba a ganar mi lucha con mis amigos. Yo sabía que mis amigos me iban a aborrecer, entonces yo no quería ser aborrecido por mis amigos. Entonces yo por eso escondía la Biblia. En la iglesia oraba así como con los ojos abiertos, a la expectativa, mirando a las ventanas, porque si veía un compañero pues me podía agachar y me podía esconder. Pero un día Dios trató conmigo a través de un pastor. Él predicaba que todo aquel que negara el nombre del Señor, el día en que estemos allá en el cielo, Él nos negará a nosotros. Cuando yo escuché ese mensaje, yo dije: uy, Dios santo. Y yo todo este tiempo he estado negando al Señor, diciéndole a mis amigos que no soy cristiano. Los que me han visto en la iglesia les he dicho: no, yo no soy. Cuando ando con la Biblia, he negado que he andado con la Biblia y he dicho que ando con otro tipo de libros. Así que decidí enfrentar la situación. Y cuando, hermanos, empecé a decirle a mis amigos que era cristiano, que congregaba en una iglesia evangélica, efectivamente me empezaron a aborrecer. Yo me acuerdo que uno de ellos se acercó a mí y me dijo: Giovanni, ¿es verdad que usted está yendo, se volvió evangélico? Y yo le dije: sí. Él me dijo en estas palabras textuales: me disculpa, pero así me dijo: ¿sabe qué, Giovanni? Ábrase, no vuelva a juntarse con nosotros. Así me lo dijo. Entonces desde ahí yo pude experimentar. Yo sabía, hermanos, que el día en que yo me dijera o confesara que era un cristiano, hermanos, esto iba a suceder. Y sucedió. Y empecé, hermanos, a tener críticas de mis amigos, de mis amistades. Me criticaban por ir a la iglesia, por leer la Biblia, se burlaban de mí. Hermanos, había noches que yo llegaba a mi casa y como que no quería saber más, como que no quería, hermanos, seguir en este camino, porque como joven yo quería agradar y tener amigos. Pero un día, una noche, Dios trató conmigo y me hizo saber que yo no estaba solo, que aunque mis amigos me habían rechazado, aunque mis amistades me habían aborrecido, Jesús estaba conmigo. Y desde ese momento yo me levanté fortalecido, con deseo de seguir a Dios. Y aquí todavía estamos, para la honra y gloria del Señor. Entonces es el precio que tenemos que pagar. Vamos a ser aborrecidos. ¿Y por qué? Porque el que hace lo malo aborrece la luz. Esto lo vemos hasta en la misma Biblia. La Biblia nos habla de uno de los reyes más perversos que tuvo Israel, el rey Acab. Un hombre, hermanos, que se casó con una mujer extranjera y que permitió que esta mujer llamada Jezabel propagara la religión y la adoración a los falsos dioses. Y por causa de este rey, muchos israelitas se apartaron de Dios. Pero mire lo que este rey señaló
siendo un rey impío, siendo un rey que hacía lo malo, mire cómo él se refirió a un profeta de Dios. Acompáñenme a leer Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 7. Dice la escritura: el rey de Israel respondió a Josafat: aún aquí hay un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Mira, este rey Acab quería consultar a Jehová a través de los profetas, y todos los profetas le habían hablado mentira a este rey. Dios había permitido que un espíritu de mentira tocara la boca de esos otros profetas, pero hubo uno que le habló de parte de Dios. Y mire cómo este rey se expresa de él: aún aquí hay un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo ¿qué? Le aborrezco. ¿Te das cuenta? Porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hables así. No hable así el rey. Josafat era un rey justo, era el rey judío. Y cuando escuchó estas palabras de Acab, le dijo: no hables así, rey, no está bien. ¿Por qué? Porque Acab, siendo impío, aborrecía a un hombre de Dios. ¿Te das cuenta? La Biblia siempre nos va a mostrar que la gente que hace el mal, la gente que no tiene a Dios en su corazón, siempre va a aborrecer a los siervos de Dios, a los hijos de Dios. Entonces, una muestra de que usted, hermano, se está yendo por un buen camino, haciendo la voluntad de Dios, es cuando eres aborrecido. Pero no porque haces cosas malas, porque hay gente que es aborrecida por su mal carácter, ¿sí o no? Hay gente que es aborrecida porque, hermano, no se comporta bien, tiene un carácter, un temperamento completamente reprobado, y sufren por eso. Pero cuando tú eres una persona que oras, que ayunas, que santificas tu vida para Dios, como lo dice Mateo 5 en las bienaventuranzas, eres un pacificador, un misericordioso, manso, tienes hambre y sed de justicia, lloras, eres pobre en el espíritu, eres misericordioso. Entonces, cuando sufres por causa de esto, mi amado hermano, eres un siervo del Señor. Y cuando, hermanos, aleluya, tú practicas esto, quien hace las cosas malas, así como este rey, te van a aborrecer. El rey Acab aborrecía a este profeta, y no era el único. Otros reyes aborrecían a profetas que hablaban de Dios. Jesús mismo tuvo que experimentar ese aborrecimiento de parte de sus propios paisanos, los judíos. Observemos esto, volvamos al Evangelio según San Juan. Gloria al Señor, capítulo 8, verso 48. Juan capítulo 8, verso 48. ¿Cuántos se encontraron? Diga gloria a Dios. Dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron, mire lo que decían los judíos de Jesús: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes qué? ¿Demonio? Respondiendo Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Qué decía la gente de Jesús? Que tenía demonio. Y no solamente le decían que tenía demonio, que era samaritano. Los samaritanos era gente apartada de Dios, y entre samaritanos y judíos no se llevaban bien. Y la gente así hablaba de Jesús: tú eres un samaritano y tienes demonio. Qué tremendo. Observemos otro más ahí mismo en Juan capítulo 10, verso 20. Mire cómo la gente trataba a Jesús, y mismos judíos. Juan capítulo 10, vamos a leer del verso 19. Dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, ¿qué decían? ¿Demonio qué? Tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Mire cómo la gente insultaba a Jesús.
Le decían que tenía ¿qué? Y aparte de eso le decían que estaba fuera. En otras palabras, que estaba loco. Estamos hablando de cómo trataban a Jesús, al Hijo de Dios. Lo trataban de que tenía demonio, de que estaba loco. Y si vemos más versículos, quizás, hermanos, nos vamos a extender mucho más. Porque los religiosos, hermanos, los fariseos, decían que Jesús echaba a los demonios por el poder de Belcebú. Y Jesús se desanimó. Jesús renunció. Ay, me dijeron que tengo demonio. No, yo ya no quiero saber nada de esta gente. Me dijeron que estoy fuera de sí, que estoy loco. Yo no quiero. Me dijeron que soy samaritano. Oh, hermanos, Jesús mismo lo había enseñado, que por causa de Dios, por causa de Él, tenemos que padecer vituperios, insultos. Hay gente que quizás muchas veces no resiste eso, y quizás no le dicen demonio, quizás no le dirigen la palabra, quizás no te saludan. ¿Y cuántos están que tiran la toalla? Ay, ya no quiero saber más porque aquí no me saludan. Porque estoy cansado de que me digan loco. A usted no es el único que le han dicho loco. A Jesús también se lo dijeron. Pero Jesús no se rindió, mi amado hermano. Yo no sé cuántas veces, mi amado hermano, usted haya tenido que soportar vituperios e insultos, aleluya, por causa, hermanos, de venir a la iglesia, de buscar a Dios, de orar al Señor. Pero sepa una cosa, eres un bienaventurado. Si tú estás sufriendo por causa de Dios, por causa de hacer su voluntad, si has tenido que soportar el vituperio, que tu familia te rechace, te aborrezca, que tu familia te diga estás loco, ¿qué haces yendo? En vez de quedarte el domingo en casa disfrutando con la familia, ¿qué haces yendo los domingos a una iglesia? Estás loco. ¿A cuánto le han dicho así? Hermano, cuando tú sufras esto, acuérdate de lo que Jesús dijo, que todos aquellos que padecen de esto son bienaventurados. Son bienaventurados. Entonces, cuando te insulten, cuando te digan loco, o hasta mismo cuando te digan endemoniado, pero no porque tengas un mal temperamento, porque ya es muy diferente, ¿no, pastor? El otro día me insultaron porque, pues bueno, yo no me dejé, y también me medía las mismas palabras. Bueno, eso ya no es aprobado por Dios. Porque pues con justa razón quizás insultan a esa persona porque se pone a pelear también. Es muy diferente, hermanos, cuando usted sufre por causa de hacer la voluntad de Dios. Que usted un día esté predicando la palabra y de repente te digan algo malo. Hermano, no te desanimes. Forma parte de la vida cristiana, de la vida del creyente. Porque todo aquel que aborrece la luz, todo aquel que hace lo malo, es porque aborrece la luz. Y al aborrecer la luz, aborrece al Señor. Y al aborrecer al Señor, nos aborrecen a usted y a mí, que buscamos del Señor. Entonces, mis amados hermanos, ahí es donde debemos recordar que somos felices. ¿Y por qué somos felices, hermano? Porque tenemos recompensa. Una de las recompensas que tenemos, hermanos, es aquí en la tierra. Y quiero mostrarte a la luz de la palabra cómo hubieron personajes en la Biblia que fueron aborrecidos y recibieron recompensa aquí en la tierra. Uno de ellos es Daniel. El profeta Daniel era aborrecido por sus compañeros de trabajo, sátrapas y gobernadores, porque él hacía lo bueno. Aparte de hacer lo bueno, buscaba a Dios. Observemos esta gran verdad en el libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículo 3. Repito, el libro del profeta Daniel,
capítulo 6, en el versículo 3, dice la palabra del Señor: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión, ¿para qué? Para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, ¿cómo trabajaba Daniel? Con fidelidad. Era un hombre honrado. Sus compañeros, otros gobernadores, sátrapas, que debían estar trabajando en comunión con él, ¿qué estaban buscando? Una forma de acusarlo. ¿Por qué estaban buscando acusaciones en contra de Daniel? ¿Será que a esta gente le caía bien Daniel? No. Si estaban buscando alguna acusación, era porque no soportaban a Daniel. Era porque no le querían, le aborrecían. El mismo hecho de que Daniel era un judío, de que un judío estuviera por encima de ellos, eso, hermanos, ya les daba aborrecimiento. Pero no era solamente por eso. Mire aquí cómo la Biblia describe el trabajo de Daniel. Ellos buscaban alguna forma, alguna manera de acusarlo, pero no encontraban cómo, porque el hombre era fiel y honrado en su trabajo. Era bueno en lo que hacía. Entonces te das cuenta, aquel que hace lo malo aborrece la luz. Estos otros sátrapas, gobernadores, era gente mala, gente que le tenía envidia a Daniel. En vez de repente tener un respeto, una admiración, wow, este hombre siendo judío trabaja con nosotros. Siendo judío tal vez puede sacar provecho y hacer cosas malas porque no pertenece a nuestra procedencia, no es, aleluya, no es de nosotros, no es de Babilonia, no es persa, no es medo. Pero aunque es judío, trabaja como si fuera uno de nosotros. Trabaja con amor para este imperio. No, ellos no veían eso. Ellos le tenían envidia porque veían que él prosperaba en todas las cosas. Así que como no tuvieron cómo acusarle en su trabajo, en el campo laboral, entonces quisieron acusarlo, hermanos, en el campo espiritual, en la ley de Dios. Y todos conocemos, hermanos, que estos sátrapas crearon un edicto para que todo aquel hombre que clamara cualquier dios u hombre fuera del rey Darío debía ser echado en el foso de los leones. Hermanos, y aunque comprometieron la fe de Daniel, a Daniel le dijeron: bueno, si usted sigue adorando a su Dios, tiene que morir. Y Daniel, ¿qué prefirió? Prefirió la muerte. Él podía haber quedado, hermanos, con el imperio y decir: no, Señor, tú sabes, tú conoces que no puedo orar porque mira, Señor, me están prohibiendo. Pero aún Daniel prefirió seguir orando. ¿Cuántas veces quizás pasamos por esa misma situación? Aunque no somos amenazados con ir al foso de los leones, pero cuántas veces quizás la familia te dice: mira, si tú sigues yendo a la iglesia, olvídate que tienes familia. Quizás a cuántas hermanas le han dicho sus esposos: mira, si tú sigues yendo buscando a tu Dios en esa iglesia, olvídate que tienes esposo. ¿Cuántos quizás han recibido ese tipo, hermanos, de señalamientos, de acusaciones? Y cuánta gente tristemente dice: no, yo no puedo perder a mi familia, yo no puedo perder mis amistades. ¿Y cuántos dejan de venir a la iglesia? ¿Cuántos al principio, mientras que vienen a la iglesia, son bien bendecidos en las primeras semanas, en los primeros meses, 1 o 2 meses, están felices? Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado. Pero cuando vienen, hermanos, las luchas, vienen las pruebas, se levanta la familia, empiezan las acusaciones, muchos se rinden, muchos dicen: uy, yo no pensé que esto fuera así, yo no pensé que mi familia se fuera a levantar contra mí, yo mejor dejo de congregar, ya dejo de venir a la iglesia, total, ya fui bendecido. Pero, hermanos, bienaventurado es aquel creyente que está dispuesto a soportar, que está dispuesto a soportar los rechazos, los vituperios.
Así como Daniel, que él prefirió morir, ir al foso de los leones, que dejar de orar al Señor. ¿Está usted dispuesto a dar esos mismos pasos? ¿Está dispuesto a decir: yo prefiero que mi familia me humille, que mi familia me aborrezca, con tal de buscar a Dios? ¿Está usted dispuesto a eso? Daniel estuvo dispuesto y fue echado al foso de los leones. Le tocó enfrentar el foso de los leones. Le tocó enfrentarse a los leones y ver cómo los leones, hermanos, se acercaban a él, dispuesto a devorarlo. Pero en ese momento Daniel vio la recompensa de Dios, pues Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones y Daniel fue librado para la gloria de Dios. Entonces te das cuenta que hay recompensa aquí en la tierra para los que buscamos al Señor. Quizás sí, vamos a ser aborrecidos. La gente no nos va a ver con buenos ojos. Pero hermano, lo lindo, gloria al Señor, es que Dios no nos va a dejar solos. Y no solamente Daniel recibió el libramiento. Aquí mismo en Daniel capítulo 6, verso 28. Después de toda esta situación que vivió Daniel, dice la escritura: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Qué pasó con Daniel? Prosperó. ¿Te das cuenta que no es en vano? Hay recompensa de Dios. La Biblia también nos habla de un hombre llamado Job. Quizás Job no se recibió, o la Biblia no nos describe que haya recibido señalamientos o haya sido aborrecido por amigos o parientes. Al contrario, él era un hombre próspero, tenía muchos amigos. Pero Satanás sí lo aborrecía. Y un día que se presentó Satanás delante de Dios, Dios le dijo: mira, no hay otro en la tierra como mi siervo Job, un hombre justo, íntegro. Y Satanás dijo: Señor, deja que yo lo toque, deja que quite todo lo que tiene. Porque Job no te sirve a ti de balde, tú lo tienes cercado, tú lo tienes protegido, pero deja, yo lo toco y vas a ver. Hermano, y Job lo perdió todo. Job perdió a sus hijos. Job perdió, hermanos, sus riquezas, a sus siervos. Job perdió su salud. Y la única persona que estaba a su lado, que era su esposa, que en vez de ayudarle, le dice las siguientes palabras: Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Qué terrible, ¿no? Ahí vemos cómo su esposa lo aborreció. Porque ese es el resultado. Cuando nosotros vivimos una vida íntegra delante de Dios, hermano, va a haber gente que nos va a aborrecer. ¿Y quién iba a pensar que Job iba a ser aborrecido por su propia esposa? Su esposa, en vez de ser una ayuda, en vez de decirle a Job: Job, yo me quedo contigo. Es cierto que Dios nos ha prosperado, nos ha dado todo. Y como nos casamos, como nos dijo el ministro que nos casó, bueno, de repente pronuncia las mismas palabras que se pronuncian hoy al casarse. El ministro le pregunta a la persona cuando se casa: ¿prometes y aceptas a tu esposo para serle fiel, para cuidar de él en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez? ¿Y qué responde la esposa y el esposo? Sí, acepto. Y yo creo que la esposa de Job quizás había hecho este compromiso, pero cuando vio a Job leproso, cuando vio que no tenía nada y que todo lo que había perdido quizás ella pensó fue causado por Dios, porque la mujer le dice: maldice a tu Dios. O sea, la mujer pensó, no, fue por culpa de Job andar con sus cosas de Dios, porque Job siempre anda presentando sacrificios a este Dios por sus hijos. Y quizás a la mujer le incomodaba, no era una mujer que fuera ayuda.
Y cuando se vio en la situación difícil, no se vio lo bueno de ella, se vio que era mala. Porque en vez de ayudar a su esposo en ese momento difícil, en ese momento crítico, en vez de darle la mano y decir, me voy a quedar contigo, de esta vamos a salir juntos, no te voy a dejar. No, esta mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. El que hace lo malo aborrece la luz. Y las personas que hacen lo malo, sean familiares, esposos o esposas, siempre van a actuar de esta forma en contra de los siervos del Señor. Siempre se van a levantar, los van a señalar, los van a criticar, le van a desear el mal. Y a Job le tocó soportar esto, pero después de que la mujer le pronuncia estas palabras, Job al contrario la exhorta. Le dice, mujer, ¿te atreves a hablar así? No hables así. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y aún así Job no se atrevió a proferir palabras de blasfemia en contra del Señor. Job mantuvo su integridad. Entonces démonos cuenta que Job soportó la persecución. Aunque su mujer lo aborrecía, pero Job, hermanos, le dio una palabra de exhortación a su mujer. Y en el último capítulo del libro de Job, vemos que le llegó la recompensa. Que todos los bienes que tenía Job los recuperó y los recuperó al doble. Que pasó a tener una familia, hermanos, y que sus hijos y sus hijas en especial, eran las más bonitas de todo ese lugar. Todo lo que había perdido Job, Dios se lo recuperó, Dios se lo devolvió duplicado. Entonces sí hay recompensa del Señor aquí en la tierra. Cuando, hermanos, usted pasa por momentos difíciles, cuando usted pasa por momentos de vituperio, de persecución, donde familiares te persiguen, donde el enemigo mismo te persigue, hermanos, vas a tener recompensa. Yo no sé cuántas veces has tenido que soportar persecución de tus amigos, de tus compañeros, hasta mismo de familiares. Has tenido que ser perseguido. Y te han hablado mal, te han criticado, te han señalado. Y tú has llorado. Y hasta mismo has pensado en tirar la toalla y decir, ya no aguanto más. ¿Por qué todas estas situaciones me acontecen? Por buscar al Señor. ¿Por qué mis amigos se me levantaron? ¿Por qué mis familiares se me levantaron? Ellos no eran así. Pero no eran así mientras que tú no buscabas a Dios. Mientras que tú no buscabas al Señor, ahí estaban los amigos. Ahí estaban los familiares invitándote a uno y a otro lugar. Pero ahora ya no es lo mismo. Ahora quizás te señalan, te critican y tú lloras por esta causa. Y si esto ha acontecido en tu vida, mi amado hermano, hoy el Señor te dice, bienaventurado eres. Eres un verdadero feliz. ¿Por qué? Porque vas a tener recompensa. Y la recompensa que Jesús directamente habló fue la siguiente. En el versículo, aleluya, 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino. Oh hermano, acuérdate de esto. Cuando tú sufres, cuando a ti te señalan, te critican, te hacen llorar, te insultan, te vituperan por causa de Dios, eres un bienaventurado. ¿Y sabe por qué? Porque el reino de los cielos te pertenece. Dios te hace acreedor del reino de los cielos. Entonces acuérdate de eso cuando tus amigos te digan, oye, eres un fanático, eres un extremista. Mira, antes te veía más bonita, ahora te ves fea con esas faldas y esa cabellera tan larga. Antes te veías bien, te veías juvenil, con los tatuajes, te pintabas el cabello y te veías bien. Ahora te ves todo feo, anticuado. Antes eras alegre porque ibas con nosotros a tomar y ahora te has vuelto un anticuado. Y detrás de quizás esas palabras vendrán insultos y maldiciones. Y quizás esto te afecte
Porque no es fácil recibir malas palabras, ¿sí o no? Dicen que las palabras hieren más que cualquier golpe, ¿sí o no? Las palabras duelen y hacen heridas profundas en el corazón. Y quizás tú te has sentido triste por esto, pero el Señor aquí te dice: cuando tú recibas este tipo de cosas por causa del Señor, gózate, porque el reino de los cielos es tuyo. Es de los que soportan vituperios y persecución. Dice el verso 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. O sea, aparte de que tú vas a tener el reino de los cielos, aparte de que tú y yo vamos a tener el reino de los cielos, vamos a tener un galardón grande en el cielo. Una recompensa grande en el cielo. Entonces, si a ti te han señalado, te han criticado, te han insultado, te han vituperado, te han perseguido, no por el mal carácter, no por el mal temperamento, porque eso es justificable y de hecho la Biblia lo señala con justa razón. Puedes tener luchas y pruebas por tu mal carácter, por tu mala actitud, por tu mal comportamiento, pero cuando esto sucede por causa de Dios, por causa de que estás haciendo la justicia, por causa de que eres misericordioso, de que amas a tu enemigo, de que no haces daño a nadie, de que mostraste un cambio, dejaste el alcohol, dejaste los vicios, dejaste las fiestas, dejaste todo lo malo, y por causa de esto te están insultando, te están vituperando, oh hermano, sepa que no solamente aquí vas a ser recompensado, allá en el cielo Dios te tiene preparado un gran galardón, una gran recompensa. Entonces, por eso, hermanos, es que nosotros debemos sentirnos felices, alegres, en vez de llorar. Gloria al Señor, gocémonos. Parece algo ilógico, pero pastor, ¿cómo no voy a llorar? Si me acabaron de decir esto, si me acabaron de maldecir, si me acabaron de insultar, ¿cómo no voy a llorar, pastor? Es normal, es verdad. Pero si tú eres conocedor de esta palabra, tú haces a un lado esos insultos y tú recuerdas, aleluya, que Jesús pronunció esto, y que si fuiste insultado y vituperado por causa del Señor, el Señor te está esperando allá en el cielo con un grande galardón, con un grande galardón. Por eso los apóstoles como Pablo, ellos decían: yo me glorío en las tribulaciones, yo me gozo en las pruebas. Y no era cualquier tipo de pruebas. Pablo era insultado, Pablo era abofeteado, Pablo era, gloria al Señor, puesto en la cárcel, y aún así salía gozoso. Pedro también, por ejemplo, aquí en Hechos capítulo 5, versículo 40, dice la Biblia: y convinieron con él, llamando a los apóstoles después de azotarles. Mire, los azotaron, después de azotarles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos. No salieron tristes. Normalmente cualquier persona hubiese salido decepcionado, triste. ¿Cómo es posible? Me azotaron injustamente. No estoy haciendo nada malo, estoy hablando de Jesús y por esto me azotan, no vuelvo. Pero hermanos, estos apóstoles salieron del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, es decir, del nombre de Jesús. Imagínense, después de ser azotados, humillados, insultados, salieron gozosos. Pero obviamente esto no lo hacemos por nuestra propia cuenta. Sentir el gozo en medio de una situación adversa no lo siente cualquiera. Una persona normal en el mundo que no tiene a Dios en su corazón, en un momento adverso
siente tristeza, siente dolor. Pero un creyente que tiene al Espíritu de Dios, en un momento adverso puede experimentar el gozo. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los componentes del fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y el gozo. Ese es uno de los componentes del fruto del Espíritu. Empieza con amor, gozo. Entonces, para experimentar ese gozo necesitamos al Espíritu de Dios. Necesitamos del Señor. Si tú tienes al Señor en tu vida, si tú tienes al Señor en tu corazón y pasas por las aflicciones, hermano, tú te vas a poder gozar. Pero el creyente que no tiene el Espíritu de Dios ya está pensando en renunciar. Por eso es que tristemente vemos creyentes que renuncian a sus cargos, a sus responsabilidades. Ah, no, pastor, yo ya no quiero ser más obrero, ya no quiero ser más obrera. Pastor, yo ya no quiero estar más a cargo de esta iglesia. Yo pensé que los hermanos me iban a ayudar, me iban a apoyar, pero no, más bien se levantaron contra mí. Yo renuncio. Ah, pastor, yo renuncio a hacer el trabajo en la librería. Yo renuncio a hacer la limpieza porque dicen, la gente está diciendo que yo hago limpieza por ganar puntos con el pastor. ¿Cuánta gente renuncia a sus actividades porque reciben un poco de vituperio, porque son insultados? Y suele pasar. Ese que está ahí limpiando ahí la silla, usted lo ve limpiando, pero eso lo hace por ganar puntos con el pastor. Y quizás el hermano sabe que es mentira, pero cuando recibe esto, ¿cómo se pone? Triste y quiere entregar el cargo. Ah, pastor, disculpará, a mí me gusta, pero ya no hago porque la gente anda comentando por ahí. Yo no quiero que comenten de mí. Entonces, tristemente, ese creyente, aunque sirve para el Señor, pero hermano, no tiene la presencia del Espíritu Santo para que le produzca el gozo. Mas el creyente que tiene el Espíritu Santo dice: gloria a Dios, Señor. Esta gente está diciendo que yo limpio por ganar puntos con el pastor, pero Señor, tú sabes que eso es mentira. Tú sabes que esto yo lo hago para ti. Yo no lo hago para el pastor. Yo no lo hago para los diáconos. Yo no lo hago para la directiva. Yo lo hago para ti, mi Señor. Y yo voy a seguir. Y gloria a Dios, hay gente que sigue y hace sus oficios en la iglesia, en la obra, y se gozan en el Señor. Pero el que carece de la presencia del Espíritu Santo no experimenta ese gozo. Ay, ya estoy cansado que me digan que yo quiero ganar puntos con el pastor. Ya estoy cansado que me acusen, renuncio. Que haga otro, yo no hago. Yo pensé que esto iba a ser diferente. Yo pensé que esto... El Espíritu Santo es el que produce el gozo. Y por eso hay creyentes que, vuelvo y repito, renuncian porque no quieren sufrir, porque no quieren padecer por causa del nombre del Señor. Y esto es prácticamente imposible. Cuando nosotros nos disponemos a hacer algo para Dios, vamos a tener que sufrir. Vamos a tener que pasar pruebas. La gente va a hablar mal de nosotros. Imagínense todo lo que hablaban de Jesús. ¿Qué le decían a Jesús? Que tiene demonio, que era samaritano, que estaba loco. ¿Y Jesús se rindió? No, él al contrario le enseñó a sus discípulos: gócense. Entonces, mi amado hermano, yo no sé cuántas pruebas, cuántas luchas, cuántos vituperios, insultos, cuánta gente quizás ha hablado mal de ti por causa de usted hacer la obra de Dios, o por causa de usted congregarse, o por causa de decir: me quiero bautizar y voy a bautizarme, y la gente te ha señalado, te ha criticado. Hermano, si tú tienes la presencia del Espíritu de Dios, el Señor te va a dar ese gozo en medio de la dificultad y no te vas a rendir, vas a seguir adelante en el nombre de Jesús. Pero si tú estás pensando en renunciar, si tú estás pensando en ir atrás: yo quería bautizarme ahora en estos bautizos, pero mejor no, porque no, mi familia se me levantó, la gente me está diciendo que mejor no me bautice. Y sí, yo creo que mejor no me bautizo porque
Está esto difícil, yo no me imaginé que fuera así. Busca del Espíritu de Dios. Necesitas que el Señor obre un cambio en tu vida. Necesitas que el Señor haga una obra en tu vida. Si estás a punto de entregar tu responsabilidad, el cargo que Dios te dio a ti, porque has tenido que sufrir vituperios, has tenido que sufrir, gloria al Señor, insultos, etcétera, etcétera, y estás a punto, busca del Señor, porque Jesús mismo nos dijo que cuando experimentemos este tipo de persecución, con insultos, con vituperios, ¿qué debemos hacer? Entregar el cargo y ponernos a llorar. ¿Qué debemos hacer? Oh, hermanos, no lo digo yo, Jesús mismo aquí la señaló. Aleluya. Cuando por mi causa os vituperen, nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos. Dígale al hermano que está a su lado, gócese y alégrese. Dígale, gócese y alégrese, mi hermano. Gócese y alégrese cuando te estén, hermanos, levantando calumnias por causa del Señor, por causa de usted servir a Dios. Gócese y alégrese, porque el galardón va a ser grande. Vamos a ser galardonados. ¿Cuántos comprendieron? Diga gloria a Dios. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando a sus vidas y a sus corazones. Colóquese de pie, por favor, y bríndele un fuerte y bonito aplauso para el Cristo de la gloria. Aleluya. A ver, puede ser mejor ese aplauso, hermano, porque no es para mí, es para el Señor. Alábelo, porque Cristo vive, iglesia. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Levante sus manos a los cielos, por favor. Cierre sus ojos y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra de bendición y de victoria que Dios en su infinita misericordia nos ha entregado en el día de hoy. Oremos al Señor, todos dando gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, Padre amado, Padre querido, te damos gracias, Dios mío. Gracias, Señor querido, por esta palabra de bendición y de victoria que tú nos has entregado en el día de hoy. Gracias porque hemos sido bendecidos, hemos sido edificados, Señor, por el poder de esta palabra. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor. Sabemos que no es fácil sufrir tribulaciones, soportar vituperios, calumnias, insultos, Señor. Son cosas que hieren nuestros corazones, Dios mío. Pero Señor, te pedimos, aleluya, que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos llene para, en vez de experimentar la tristeza y rendirnos, Señor, más bien poder sentir el gozo, la alegría, Señor, por causa de sufrir en tu nombre. Oh Dios mío, ayúdanos, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por esta serie de enseñanzas que hemos vivido en el día de hoy. Te honramos, Señor, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, Dios querido, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Que Dios bendiga a nuestros hermanos, gloria al Señor, que nos estuvieron acompañando a través de las redes sociales. La paz del Señor.